Noche en el desierto. Una tienda temblando con el viento. Dentro, la luz de la lámpara parpadea sobre el rostro de una mujer, Séfora, con los ojos desorbitados por el terror. En sus manos, un cuchillo de sílex capta el brillo de la llama. Su marido Moisés yace en el suelo, convulsionando, con la piel gris ceniza, su respiración áspera como piedras en un jarro. La presencia en la tienda es otra, invisible, aplastante, la ira divina hecha tangible. Su mano tiembla. La hoja se cierne sobre el cuerpo dormido de su hijo. ¿Qué podría hacer que Dios mismo persiguiera al hombre al que acababa de llamar para liberar a Israel? ¿Por qué una mujer extranjera, la hija de un sacerdote madianita, conocería el único acto que podría detener al ángel de la muerte? ¿Y cómo este momento, oculto en medio versículo, secretamente contuvo todo el éxodo en sus manos temblorosas? Esta es la historia de la mujer que la Escritura casi borró, la que entendió el pacto cuando Moisés lo olvidó, la que sostuvo el cuchillo de la misericordia cuando llegó el juicio, y cuyo coraje en una noche empapada de sangre cambió el destino de una nación que nunca pronunciaría su nombre. Si nunca has escuchado su historia contada de esta manera, suscríbete y activa la campanita, porque lo que sucede a continuación reescribirá todo lo que creías saber. 40 años antes, el desierto de Madián, junto a un pozo bajo el sol implacable de la tarde. 7 hermanas llegan con los rebaños de su padre, el polvo levantándose de cientos de pezuñas. Séfora las lidera, la mayor, de ojos oscuros, hombros firmes ante lo que sabe que se avecina. Los pastores ya están allí, siempre lo están, apoyados en el brocal de piedra, sonriendo con suficiencia mientras las hermanas se acercan. ¿Otra vez por aquí?, grita uno, escupiendo en la arena. Ya les dije ayer, los hombres sacan agua primero, vuelvan al atardecer. Séfora no disminuye su paso. El pozo no es de nadie, nuestros rebaños tienen sed ahora. Las risas se extendieron entre los hombres. Uno da un paso al frente, bloqueando su camino. Tu padre debería enseñarte respeto, muchacha, o buscar hijos que hagan el trabajo de un hombre. Su mandíbula se tensa. Ella intenta rodearlo. Él la empuja hacia atrás, no con la fuerza suficiente para derribarla, pero sí para dejar clara su postura. Sus hermanas se quedan inmóviles detrás de ella. Entonces una piedra vuela. Golpea la sien de Séfora. La sangre corre tibia por su mejilla. Los pastores también se quedan inmóviles, pero no por vergüenza, por la sorpresa, porque alguien más se había movido. Un forastero se interpone entre Séfora y los hombres. Viste lino egipcio, manchado por el viaje pero inconfundible. Su rostro está curtido, más viejo de lo que su complexión sugiere, y sus ojos portaban algo que los pastores reconocieron al instante: violencia contenida. No habla, no hace falta. Uno de los pastores busca su cayado. La mano del forastero se mueve hacia su cinturón, instinto, memoria muscular, y aunque no encuentra arma alguna, el movimiento en sí es suficiente. Los pastores retroceden, murmuran maldiciones, reúnen a sus animales y se van. El forastero los observa marcharse. Luego, sin decir una palabra, comienza a sacar agua, cubo tras cubo, sus brazos trabajando con un ritmo constante. Llena los abrevaderos para los 7 rebaños. Sus manos no dejan de temblar en ningún momento. Séfora lo observa, una mano apretada contra su sien sangrante. Sus hermanas susurran detrás de ella, confundidas, asombradas. Pero Séfora ve lo que ellas no. Este hombre no saca agua por amabilidad, lo hace por penitencia, como si intentara lavar algo de sus manos que no se limpia. Cuando los rebaños han bebido hasta saciarse, él se da la vuelta para irse sin mirarla a los ojos. «Espera», dice Séfora. Él se detiene, no se gira. «Eres egipcio». Una pausa. «Lo fui. Y ahora no soy nadie». Camina hacia el desierto. Séfora lo observa hasta que es una sombra contra la arena. Luego lleva a sus hermanas a casa. Esa tarde, en la tienda de su padre, le cuenta a Jetró lo sucedido. Él escucha en silencio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Jetró es el sacerdote de Madián, no solo un título, sino un manto,
guardián de la sabiduría ancestral, lector de señales, un hombre que ve los hilos que Dios teje antes de que estén completamente hilados. Cuando Séfora termina, él se levanta. Tráelo aquí. Padre, ni siquiera sabemos. Tráelo, yo sé quién es. Así que Séfora y sus hermanas regresan al pozo al anochecer. El forastero está allí, sentado en la arena, mirando sus manos como si no le pertenecieran. Cuando Séfora se acerca, él levanta la vista, cauteloso, exhausto. Mi padre te invita a compartir nuestra mesa. Él niega con la cabeza. No tengo nada que ofrecer a cambio. Él no pidió nada. El forastero estudia su rostro. El corte en su sien había dejado de sangrar, pero había dejado una línea oscura. Finalmente asiente. En la mesa de Jethro, el forastero come como un hombre que no ha probado comida cocinada en semanas. Pan, guiso, dátiles, no habla, y nadie lo presiona. Séfora se sienta frente a él, observándolo. Sus manos aún tiemblan ligeramente cuando levanta la copa. Cuando la comida termina, Jethro despide a las hijas, a todas excepto a Séfora. Ella siente el peso de su decisión. Lo que sea que esté a punto de decirse, su padre quiere que ella lo escuche. Jethro sirve vino. Ofrece una copa al forastero. Luego habla, con voz tan tranquila como una piedra. Sé quién eres. La mano del forastero se congela a medio camino de su boca. El desierto escucha cosas, continúa Jethro. Los mercaderes traen historias. Un príncipe de Egipto que mató a un capataz por golpear a un esclavo hebreo, que huyó de la espada del faraón y desapareció en el desierto. El forastero deja la copa con cuidado. Su voz es baja, ronca. Si sabes eso, ¿por qué sigo respirando? Porque el Dios de tus padres no ha terminado contigo. Silencio. Las paredes de la tienda ondean con el viento nocturno. No sabes de lo que hablas, dice el forastero. Jethro se inclina hacia adelante. Fuiste criado en la casa del faraón, educado, entrenado. Se te dio todo lo que Egipto podía ofrecer, pero tu madre hebrea, se aseguró de que conocieras las historias, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, la promesa de una tierra, el peso de la esclavitud, y cuando viste a tu pariente golpeado, algo se rompió dentro de ti. La mandíbula del forastero se aprieta. Asesiné a un hombre. Actuaste con ira, dice Jethro en voz baja. Y esa ira necesitará ser refinada, pero el Dios que ve a los exiliados te eligió mucho antes de que levantaras la mano. Regresarás a Egipto, te presentarás ante el faraón, pero primero aprenderás lo que significa ser un pastor, no de animales, sino de personas. Moisés, aunque Séfora aún no sabe su nombre, mira a Jethro como si le hubieran golpeado. «¿Estás loco? ¿Lo estoy?» Los ojos de Jethro brillan. «Dime, hijo de Egipto, ¿por qué huiste realmente? ¿Fue por miedo al verdugo del faraón? ¿O por miedo a que el Dios de tus padres te estuviera llamando a algo de lo que no podías escapar?» Moisés no dice nada, pero su silencio es respuesta suficiente. Jethro se levanta. «Puedes quedarte, trabaja con mis rebaños, sánate, aprende, y cuando llegue el momento lo sabrás». Sale de la tienda. Moisés se queda inmóvil, mirando los pozos de su vino. Séfora no se ha movido. Finalmente, Moisés la mira. «Tu padre es un necio si cree que voy a volver». Séfora inclina la cabeza. «Mi padre ve cosas que la mayoría de la gente no. Te vio en el pozo antes de que le dijéramos, te ha estado esperando». «¿Esperándome?» Él no dijo eso, pero lo conozco. Él no invita a forasteros a su mesa a menos que Dios ya haya puesto un lugar. Moisés niega con la cabeza. Algo entre una risa y un sollozo. «El Dios de mis padres. Ni siquiera sé si él recuerda mi nombre». Séfora se levanta, se mueve hacia la entrada de la tienda, se detiene. «Quizás por eso estás aquí, para recordar el suyo». Ella sale a la noche. Detrás de ella, Moisés se sienta solo a la luz de la lámpara, con las manos temblorosas alrededor de una copa vacía. Pero afuera, Séfora se apoya en el poste de la tienda, con el corazón latiendo con fuerza. No entiende lo que su padre ve,
No entiende por qué este hombre roto y atormentado importa, pero algo cambió esta noche, como si la tierra bajo sus pies se hubiera inclinado hacia un horizonte que aún no puede ver. El viento agita la arena. En algún lugar a lo lejos, un cordero bala. Y Séfora susurra en la oscuridad, no del todo una oración, no del todo una pregunta. Dios de Abraham, si tú lo elegiste, ¿por qué se ve tan perdido? Las estrellas no dan respuesta. Pero parecen de alguna manera estar observando. Pasan las semanas. Moisés se queda. El trabajo lo cambia lentamente. Piel oscurecida por el sol, manos más firmes, una quietud que es menos atormentada y más contemplativa. Aprende los ritmos del rebaño, el lenguaje del desierto, la forma de leer el clima en el color del cielo al amanecer. Y aprende a Séfora. Ella le trae agua al mediodía. Camina con él cuando mueve las ovejas a nuevos pastos. Le hace preguntas, no sobre Egipto al principio, sino sobre cosas más pequeñas, lo que recuerda de su madre hebrea, lo que se sentía crecer en dos mundos sin pertenecer plenamente a ninguno. Él responde con vacilación al principio, luego con más facilidad. Ella escucha sin juzgar, y eso solo es una especie de sanación. Una tarde, mientras el sol tiñe de rojo las colinas, Moisés encuentra a Jetró sentado fuera de su tienda. El viejo sacerdote le hace un gesto para que se siente. «Has hecho un buen trabajo», dice Jetró. «Las ovejas están sanas, los pastos se mantienen. No hablo de las ovejas. Los ojos de Jetró son tranquilos, sabios. Hablo de ti». Moisés se remueve incómodo. «Solo intento ganarme el sustento». «Estás haciendo más que eso. Te estás convirtiendo en alguien en quien se puede confiar con más que animales». Jetró hace una pausa. «Samikija habla de ti». El corazón de Moisés da un vuelco. Ella ha sido amable, ha sido honesta, y eso es más raro. Jetró se inclina hacia adelante. «Moisés, soy un hombre viejo. Tengo 7 hijas y ningún hijo. Séfora es fuerte, sabia, capaz, pero en este mundo, una mujer sin marido es vulnerable. Y tú eres un hombre sin hogar». Moisés entiende antes de que Jetró termine. «Te pregunto si quieres quedarte, no como un jornalero, como familia, como mi yerno». Las palabras quedan suspendidas en el aire del desierto. Moisés mira sus manos, esas manos que mataron, que huyeron, que han pasado meses aprendiendo a ser suaves con los corderos. «No tengo nada que ofrecerle», dice en voz baja, «ni nombre ni futuro. Soy un fugitivo». «Tienes lo que importa», responde Jetró, «un corazón que está aprendiendo a sanar, un espíritu que está aprendiendo a escuchar. Y lo creas o no, un llamado que no te ha liberado». Moisés levanta la vista. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para lo que se avecina? Entonces aprenderás». Jetró se levanta, pone una mano en el hombro de Moisés. «La fuerza no es la ausencia de miedo, hijo mío. Es la negativa a dejar que el miedo tenga la última palabra. Habla con ella. Ve si te acepta». Deja a Moisés solo con la pregunta. 2 días después, Moisés encuentra a Séfora en el pozo, sacando agua bajo la suave luz de la madrugada. Ella lo ve acercarse y se endereza, apartándose el cabello del rostro. «Pareces nervioso», dice ella. «Lo estoy». «¿Por qué?» Moisés respira hondo. «Tu padre preguntó si quería quedarme, no como un trabajador, como...». Se detiene, empieza de nuevo. «Séfora, no tengo nada, ni riqueza, ni estatus, ni certeza sobre el mañana. Pero te pregunto, ¿considerarías ser mi esposa?». Séfora deja el cántaro de agua. Su expresión es indescifrable. «¿Por qué?». La pregunta lo toma por sorpresa. «Porque me importas, porque me has visto en mi peor momento y no te has apartado. Porque cuando estoy contigo me siento menos como un fugitivo y más como un hombre que aún podría tener un futuro». «¿Y qué hay de Egipto?». Su voz es firme. «¿Qué hay del Dios que tu padre dice que te eligió? ¿Qué pasará cuando ese llamado venga a buscarte?». Moisés duda. «No sé si lo hará. Pero si lo hace, entonces
él la mira a los ojos. Entonces, necesitaré a alguien a mi lado que sea lo suficientemente fuerte para decir la verdad cuando yo sea débil. Alguien que no me deje esconderme. Alguien como tú. Séfora permanece en silencio por un largo momento. Luego, suavemente, mi padre me enseñó que el pacto no es solo amor. Es compromiso a través de lo que venga. Si digo que sí, Moisés, estoy diciendo que sí a todo. Al pasado roto, al futuro incierto, al Dios que podría pedir más de lo que queremos dar. Lo sé. ¿Lo sabes? Ella se acerca. Porque no soy hebrea, soy madianita. Si tu Dios te llama de vuelta a tu pueblo, seré la forastera, la extranjera, y no me recibirán. Moisés le toma la mano, entonces seremos forasteros juntos. Algo cambia en el rostro de Séfora. La cautela se suaviza. Pregúntame de nuevo, ¿te casarías conmigo? Sí, la boda es sencilla. Costumbres madianitas, música y risas, y la bendición de Jetró, pronunciada sobre ellos en palabras que mezclaban el hebreo y la antigua lengua de los sacerdotes del desierto. Moisés viste túnicas limpias prestadas de Jetró. Séfora viste de azul, con plata en sus muñecas. Cuando se presentan ante las familias reunidas, las manos de Moisés están firmes. La voz de Séfora es clara. Y cuando Jetró los declara unidos, añade algo inesperado. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga esta unión, y que aquel que todo lo ve proteja lo que él ha unido. Más tarde, solos en su tienda, Séfora traza las cicatrices en los nudillos de Moisés, tenues marcas de viejas peleas del día en que mató al egipcio. ¿Todavía duelen?, pregunta ella. A veces, cuando cambia el tiempo, no me refiero físicamente. Moisés guarda silencio. Luego, cada día, pero menos que antes, ella besa su palma. Entonces seguiremos sanando, juntos. Pasan los meses. Séfora queda embarazada. La noticia trae alegría. Moisés sonríe más, habla más, incluso ríe ocasionalmente. Cuando su vientre se hincha, él pone su mano allí y siente el aleteo de una nueva vida. Y algo en él se maravilla de que él, un hombre que trajo la muerte, ahora sea parte de la creación de vida. El bebé nace en una noche fresca, bajo un cielo espeso de estrellas. Un hijo, pulmones fuertes, puños diminutos, ojos que más tarde se oscurecerán para igualar los de su madre. Moisés lo sostiene con temblorosa reverencia, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo lo llamaremos?, pregunta Séfora, exhausta y radiante. Moisés mira al niño, a Séfora, a la tienda que se ha convertido en hogar en una tierra que no es la suya. Gersón, susurra, porque he sido forastero en tierra ajena. Séfora escucha el dolor en el nombre, no amargura, sino reconocimiento. Su hijo llevará el peso del exilio de su padre en su propia identidad. Ella se estira, toca el rostro de Moisés. No es solo un forastero, Moisés, también es un regalo. Recuérdalo. Moisés asiente, pero algo parpadea en sus ojos, una sombra, una vacilación. Séfora lo ve, pero no dice nada. Todavía no. El bebé prospera. Las semanas se convierten en meses. Séfora lo amamanta, le canta. Observa a Moisés enseñarle a agarrar un dedo, a enfocar la vista en los rostros, a sonreír. Son felices, genuinamente felices, y en esa felicidad algo tácito comienza a crecer. Una tarde, Jetró los visita. Sostiene a Gersón. Estudia el rostro del bebé. Luego mira a Moisés. ¿Ya lo has marcado? La pregunta cae como una piedra en agua quieta. Moisés se tensa. ¿Marcarlo? La señal del pacto, la circuncisión, el sello de Abraham. La voz de Jetró es suave pero firme. Es hijo de un hebreo. El Dios de tus padres lo requiere. El silencio llena la tienda. El corazón de Séfora comienza a latir con fuerza, aunque no está segura de por qué. Moisés toma a Gersón de vuelta, lo abraza. ¿Hay tiempo para eso? ¿Lo hay? Los ojos de Jetró son graves. Moisés, puedes huir de Egipto, puedes cambiar tu nombre, tu trabajo,
tu hogar, pero no puedes huir del pacto, te encontrará. Y cuando lo haga, será mejor que estés preparado. Él se va. La tienda se siente de repente más pequeña. Séfora observa a Moisés mecer a su hijo, con la mandíbula tensa, la mirada distante. Moisés, ahora no, pero dije que ahora no. Es la primera vez que le habla con ese tono. Séfora guarda silencio, pero su mente se acelera. Ella recuerda las enseñanzas de Jetró sobre Abraham, sobre el pacto en la carne, sobre la sangre y la pertenencia. Mira a su hijo dormido, inmaculado, inocente, y un temor silencioso comienza a anidarse en su pecho. Pasan los días. El tema no vuelve a surgir. Moisés evita a Jetró. Séfora quiere insistir, pero algo la detiene. La sensación de que Moisés lleva un peso que no puede articular y presionarlo solo lo empujará más al silencio. Pero a altas horas de la noche, cuando Moisés duerme y Gersón se amamanta en su pecho, Séfora susurra oraciones en la oscuridad, mitad en su propia lengua, mitad en el hebreo rudimentario que Jetró le ha enseñado. Dios de Abraham, no entiendo todos tus caminos, pero veo a mi marido corriendo hacia ti y huyendo de ti al mismo tiempo. Veo a mi hijo, perfecto e íntegro, y me pregunto, ¿te pertenece a ti? ¿Yo también? No llega respuesta. Solo la suave respiración de su hijo y el aullido lejano de un zorro del desierto. Pero en algún lugar, invisible, los hilos se están tensando. El pacto no es una sugerencia, no es opcional. Y el Dios que llamó a Moisés, que lo preservó, que lo trajo a esta tienda y a esta mujer y a este niño, ese Dios es paciente. Pero su paciencia tiene un propósito, y el cuchillo que los salvará ya se está afilando en el silencio. Pasan los años, Gersón crece, aprende a caminar, a hablar, a seguir a su padre a las colinas con los rebaños. Tiene los ojos de su madre y la serena intensidad de su padre. Moisés le enseña los nombres de las plantas, cómo encontrar agua, cómo calmar a un cordero asustado. Sípora le enseña canciones, historias, la cadencia de la oración en 2 idiomas. Son una familia, arraigada, segura, pero la pregunta que Jetró hizo años atrás nunca desaparece del todo. Planea en los bordes de las comidas, en las pausas entre conversaciones, en la forma en que Sípora a veces sorprende a Moisés mirando a su hijo con una expresión que no puede descifrar. Amor mezclado con algo más, quizás arrepentimiento o miedo. Gersón está incircunciso, los madianitas no practican el rito, y Moisés nunca ha vuelto a hablar de ello. Sípora se dice a sí misma que no importa, son felices. Moisés se está curando, su hijo está sano y fuerte. Seguramente Dios, si es que le importa, ve su fidelidad de otras maneras. Observa a Moisés enseñar a Gersón a contar ovejas, a identificar las estrellas, a entender el lenguaje del rebaño. Ve a un buen padre, un esposo devoto, un hombre que ha transitado de la violencia a la mansedumbre. Pero a altas horas de la noche, cuando el sueño no llega, recuerda las palabras de Jetró. No puedes huir del pacto. Te encontrará. Y a veces, sosteniendo a Gersón mientras duerme, recorre la piel lisa y sin marcas de su pequeño cuerpo y se pregunta qué significa pertenecer a un Dios cuya primera exigencia es sangre. Una vez le pregunta a Jetró al respecto, con cautela, mientras le ayuda a clasificar hierbas medicinales. Padre, el pacto de Abraham, ¿por qué exige un corte? ¿Por qué pertenecer tiene que doler? Las manos de Jetró se detienen sobre las hojas secas, porque el pacto no es un adorno, hija, no es un amuleto que llevas al cuello ni palabras que recitas sin coste. Marca el cuerpo para que cada generación recuerde, estás apartada, perteneces a algo más grande que tú misma, y esa pertenencia está escrita en la carne, pero Gersón es solo un niño, que es precisamente cuando más importa. Antes de que pueda elegir huir, antes de que pueda elegir esconderse, la marca está hecha. Crecerá sabiendo que está sellado al Dios de Abraham, lo entienda o no. A Sípora se le cierra la garganta. ¿Y si Moisés no lo hace? Jetró la mira con esos ojos antiguos y sabios. Entonces Moisés está declarando algo,
lo quiera o no. Está diciendo que el pacto es negociable, que la obediencia puede esperar, que los mandatos de Dios se doblegan a nuestra comodidad. Pero estamos en Madián, aquí estamos seguros, por ahora. Jetro vuelve a su trabajo. Pero la seguridad no es lo mismo que la paz, Sípora. Y un hombre que huye de una cosa difícil, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a algo más difícil. La conversación se queda con ella. Después de eso, observa a Moisés con más atención. Ve cómo cambia de tema cuando otros viajeros hebreos que pasan por Madián preguntan por su hijo. Ve cómo se tensa cuando alguien menciona las prácticas de su pueblo. Ha construido una vida en la brecha entre dos mundos, y Gersón es el símbolo viviente de esa brecha. Ni completamente hebreo, ni completamente madianita, sin marca, indefinido. Sípora no dice nada, pero el pavor en su pecho echa raíces. Entonces, todo cambia. Moisés lleva los rebaños más lejos de lo habitual, adentrándose en el desierto cerca de Horeb, la montaña que los lugareños llaman la montaña de Dios. Se va por días. Cuando regresa, no es el mismo hombre que partió. Sípora lo ve de inmediato. Desmonta, entrega el cayado a uno de los otros pastores y camina directamente a su tienda sin saludar a nadie. Su rostro está lívido, sus movimientos espasmódicos, sus ojos fijos en un punto distante que solo él podía ver. Ella lo sigue, la alarma subiendo por su garganta. Moisés está sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, respirando como si hubiera corrido una gran distancia. Cuando levanta la vista, sus ojos están salvajes, aterrorizados y eufóricos a la vez, la mirada de un hombre que ha visto algo que lo ha destrozado y rehecho en el mismo instante. Me habló. A Sípora se le heló la sangre. ¿Quién? Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de mis padres. La voz de Moisés tiembla. Había fuego, una zarza ardiendo pero no consumida. Pensé que me estaba volviendo loco. Me acerqué y se detiene, se presiona las palmas contra los ojos. Una voz salió del fuego. Me llamó por mi nombre, 2 veces. Moisés, Moisés. Y yo dije, aquí estoy. Sípora se arrodilla lentamente, con el corazón martilleándole. ¿Qué dijo? Me dijo que me quitara las sandalias, que estaba pisando tierra santa, y luego dijo, la voz de Moisés se quiebra. Dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, conozco sus sufrimientos, y he descendido para librarlos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno antes del relámpago. Me envía de vuelta Sípora, de vuelta a Egipto, al faraón, para exigirle que deje ir a Israel. El mundo se tambaleó. Sípora le agarró el brazo para estabilizarse. ¿De vuelta? Moisés, si vuelves te matarán. El faraón te quiere muerto. Lo sé. Se lo dije. Le dije que no soy nadie, que soy torpe para hablar, torpe con las palabras, que los hebreos no me creerán, que el faraón se reirá en mi cara. Le dije que enviara a otra persona, a cualquiera. La risa de Moisés era casi un sollozo, y él estaba enojado conmigo. Lo sentí, como el calor de un horno. Pero no retiró el llamado. Dijo que mi hermano Aarón hablará por mí, que no estaré solo. Tu hermano, Aarón, no lo he visto en 40 años, pero Dios dice que ya viene a mi encuentro, que es levita, dotado para las palabras, y él será mi boca. Moisés le aprieta las manos. Me dio señales, Sípora, pruebas, mi cayado. Lo arrojé y se convirtió en una serpiente viva. Estaba aterrorizado de recogerla, pero él me lo ordenó y cuando lo hice, volvió a ser madera. Luego mi mano me dijo que la metiera dentro de mi manto y cuando la saqué, estaba leprosa, blanca como la nieve, putrefacta. Pensé que moriría, pero la curó al instante. Simplemente desapareció. Sípora lo mira fijamente, tratando de procesar. ¿Y si el faraón sigue sin escuchar? Entonces Dios golpeará a Egipto, agua convertida en sangre, plagas, prodigios que harán que Egipto suplique dejarnos ir. El rostro de Moisés está pálido.
Sípora, estuve en la presencia del Dios viviente. Escuché su voz. Esto no es locura, esto no es un sueño, es real y está sucediendo. Ella se sienta sobre sus talones, con la mente dando vueltas. Todo lo que habían construido aquí, la vida tranquila, los ritmos del pastoreo, la seguridad de la distancia del pasado de Moisés, todo estaba a punto de ser destrozado. Y sin embargo, al mirar a Moisés, ve algo que no había visto en todos sus años juntos: certeza. Una certeza aterradora e indeseada que trastocaba el mundo, pero certeza al fin y al cabo. ¿Cuándo?, pregunta en voz baja. Pronto. Días, quizás. Primero necesito hablar con tu padre, obtener su bendición para partir. Pero Sípora. Él le toma las manos, las aprieta fuerte. No puedo dejarte aquí, no para esto, no por el tiempo que sea necesario. Te quiero a ti y a Gersón conmigo. ¿Contigo? ¿A Egipto? Sé que es peligroso. Sé que serás una extranjera entre mi pueblo, que no será fácil, que te mirarán y verán a Madián y no entenderán. Pero no puedo hacer esto solo. Te necesito. Necesito a nuestro hijo. Necesito saber que pase lo que pase. Tengo algo por lo que luchar más allá del deber. Eres mi ancla, Sípora. Sin ti, me ahogaré. Sípora lo mira fijamente. Cada instinto le gritaba que se negara, que mantuviera a Gersón a salvo en Madián, que dejara a Moisés enfrentar su destino sin arrastrarlos al fuego. Pero ve la súplica en sus ojos, no solo miedo, sino necesidad. Una necesidad cruda y desesperada, la necesidad de un hombre a punto de entrar en el horno que necesita saber que alguien cree en él lo suficiente como para caminar a su lado. Y debajo de eso, ve algo más. El Moisés que sacó agua para sus rebaños en el pozo. El Moisés que aprendió a ser manso. El Moisés que sostuvo a su hijo recién nacido y lloró. Si lo dejaba ir solo, se convertiría solo en el profeta, solo en el libertador, se perdería en el llamado. Pero si ella iba, si voy, dice lentamente, voy como tu esposa, no como una sombra, no como alguien a quien proteges escondiéndola tras puertas cerradas. Vengo como compañera, hablo, aconsejo, estoy a tu lado. Moisés asintió con vehemencia. No lo querría de otra manera. ¿Y Gersón? Lo protegeremos, juntos. Sípora tomó un aliento tembloroso. Entonces vamos. Pero Moisés, necesitas escuchar esto. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que Egipto nos hará. Tengo miedo de lo que este llamado costará. Y tengo miedo de que el Dios que te habló en el fuego pedirá más de lo que estamos dispuestos a dar. Moisés la atrae hacia sí, la abraza. Yo también tengo miedo, susurra, cada momento. Pero él prometió estar con nosotros y de alguna manera, no sé cómo, le creo. Se abrazan en la tienda mientras afuera el campamento continúa con sus rutinas vespertinas, ajeno a que el mundo estaba a punto de abrirse en dos. Esa noche, Sípora empaca sus pertenencias. Sus manos se mueven automáticamente. Ropa, provisiones, odres de agua, comida seca, las pocas cosas preciosas que poseen. Pero su mente está en otra parte. Piensa en Gersón, de solo unos años, a punto de ser arrojado a un mundo de plagas, palacios e intrigas políticas. Piensa en sí misma, una mujer madianita entrando en territorio hebreo, donde será marcada como otra en el momento en que abra la boca, donde cada gesto y palabra serán pesados y juzgados. Y piensa en el pacto, el asunto pendiente. Se detiene, con las manos suspendidas sobre un pequeño bulto envuelto que contiene un cuchillo de sílex, una herramienta que toda familia del desierto lleva para cortar cuerdas, preparar comida, pequeñas tareas necesarias. Lo mira fijamente por un largo momento, con el corazón latiéndole por razones que no comprende del todo. Algún instinto, algún susurro bajo el pensamiento, le decía que esta hoja importaba, que sería necesaria. Lo envuelve con cuidado y lo coloca en lo profundo del fardo. A la mañana siguiente, Moisés habla con Jetró. Caminan juntos hacia las colinas, y cuando regresan horas después, el rostro de Moisés
está sereno. Jethro lo abraza al borde del campamento. Le dijo algo demasiado bajo para que otros lo oyeran. Moisés asiente, con los ojos húmedos. Luego, Jethro se vuelve hacia Sípora. «Hija, ven». Caminan una corta distancia de las tiendas. Jethro le toma las manos. «Estás entrando en la historia que Dios está escribiendo. Será más difícil de lo que imaginas. Serás puesta a prueba de maneras que no puedes prever. Pero escúchame», su agarre se tensa. «No olvides quién eres. No dejes que te empequeñezcan. No dejes que su rechazo te defina. Eres mi hija, eres la esposa de Moisés, y eres vista por el Dios de Abraham, incluso si su pueblo aún no te ve». Las lágrimas le quemaron los ojos a Sípora. «Padre, tengo tanto miedo». «Bien, el miedo significa que entiendes el peso, pero no dejes que el miedo se convierta en parálisis». Él le coloca una mano en la cabeza, pronunció una bendición en la lengua antigua, luego en hebreo. «Y recuerda, Sípora, el pacto no es solo de Abraham, pertenece a todos los que eligen caminar con el Dios que ve. Cuando llegue el momento, y lo sabrás cuando llegue, confía en lo que sabes, confía en lo que te enseñé, y actúa». Ella no entiende, pero asiente. Parten al amanecer. Moisés, Sípora y Gersón en un asno, las provisiones cargadas en otro. El viaje durará semanas, serpenteando por el desierto, bordeando peligros conocidos, avanzando hacia una tierra de la que Moisés huyó hace 40 años y una confrontación que sacudirá imperios. Moisés está callado mientras viajan, ensayando en su mente lo que le dirá al faraón. ¿Cómo encontrará a Aarón? ¿Qué se sentirá al ver los palacios y templos de su juventud ahora como un enemigo? Sípora lo observa. Observa la tensión acumulándose en sus hombros, la forma en que su mandíbula se tensaba más cada día, y se da cuenta de algo que le revolvió el estómago. Moisés está tan concentrado en la misión que tiene por delante que está olvidando todo lo demás. El hombre que pasó años aprendiendo a curar, a escuchar, a pastorear con mansedumbre, ese hombre estaba siendo lentamente sepultado bajo el peso de la asignación divina. Se estaba volviendo singular, impulsado, y en esa singularidad no había espacio para la duda, para los matices, para los pequeños compromisos humanos con los que habían vivido durante años. Una tarde, varios días después de iniciado el viaje, ella intenta acercarse a él. Están acampados junto a un pequeño manantial. Gersón duerme. Moisés se sienta junto al fuego, mirando las llamas, susurrando para sí mismo, practicando discursos, elaborando argumentos, preparándose para batallas aún no comenzadas. Moisés levantó la vista, distante. «Sí, cuando lleguemos, cuando te presentes ante el faraón, ¿qué dirás que eres?» Él frunce el ceño, confundido. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a... ¿eres Moisés el egipcio, el príncipe que huyó? ¿Moisés el hebreo, hijo de esclavos? ¿O Moisés el pastor, el hombre que Dios llamó en el desierto? ¿Quién eres?» «Soy quien Dios necesite que sea». Eso no es una respuesta, Moisés, es una evasión. Su mandíbula se tensó. «¿Qué quieres que diga, Sípora? Que estoy confundido, que no sé cómo mantener todas estas piezas unidas. No tengo el lujo de la confusión ahora mismo. Dios me dio una tarea, tengo que convertirme en quien pueda cumplirla. Aunque signifique perderte a ti mismo, si eso es lo que cuesta». Las palabras cayeron como piedras. Sípora lo mira fijamente, a este hombre que ama, y lo ve deslizándose hacia algo más duro, más frío, más necesario y menos humano. «¿Y qué hay de nosotros?», pregunta en voz baja. «¿Qué hay de Gersón? ¿Nos convertimos también en quienes tú necesites que seamos?» Moisés se puso de pie bruscamente. «No puedo tener esta conversación ahora mismo. Necesito pensar». Camina hacia la oscuridad más allá de la luz del fuego. Sípora se queda, con los brazos cruzados sobre sí misma, mirando las llamas. Siente que la distancia crece, no en amor, sino en presencia. Moisés ya estaba en Egipto en su mente, ya de pie ante el faraón, ya empuñando el cayado que se convertía en serpientes. Y ella y Gersón se estaban convirtiendo en un segundo plano.
figuras de apoyo en una historia que ya no trataba de una familia, sino de la liberación de una nación. Mira a su hijo dormido. Su pequeño pecho sube y baja, pacífico, ajeno. Y el pavor que se había acumulado durante años se cristalizó en certeza. Algo está sin terminar. Algo que han ignorado está a punto de exigir atención, y cuando lo haga, ella no podrá depender de Moisés. Está demasiado adelantado, demasiado consumido por la misión. Tendrá que actuar sola. Esa noche, ella se acuesta junto a Moisés en su tienda, mientras Gersón duerme entre ellos. Escucha la respiración de Moisés, rápida, superficial, ansiosa. Coloca una mano en el pequeño pecho de Gersón, siente el ascenso y descenso constante y reza, no con elocuencia, no con ninguna estructura formal, solo una honestidad cruda y susurrada en la oscuridad. Dios de Moisés, no sé si me ves, no soy la elegida, no soy hebrea, no soy a quien llamaste de la zarza ardiente, solo soy la mujer que amó a un hombre roto y ahora lo sigue al fuego porque no puedo imaginar hacer otra cosa. Si esta es tu voluntad, si realmente nos estás guiando, entonces dame fuerza, dame sabiduría, muéstrame qué hacer cuando llegue el momento. Ah, por favor, su voz se quiebra. Por favor, protege a mi hijo. Él no eligió esto. Es inocente. Si hay un precio que pagar, que recaiga sobre mí, no sobre él. La tienda está en silencio, excepto por la respiración y el crepitar distante del fuego afuera. Ninguna voz respondió, ninguna señal apareció. Pero Sípora siente algo, débil, fugaz, pero inconfundible, como una mano rozando su hombro, como si alguien dijera sin palabras, te veo, siempre te he visto, y lo que viene te exigirá más de lo que sabes. Cierra los ojos, respira, y en algún lugar más adelante, en el camino a Egipto, algo espera. Aún no las plagas, aún no el faraón, algo más antiguo, algo que ha observado a Moisés durante 40 años, esperando el momento adecuado, esperando que la brecha entre el llamado y la obediencia se ensanche lo suficiente. El Dios del pacto no olvida, y lo que ha quedado sin hacer no permanecerá sin hacer mucho más tiempo. El cuchillo en el fardo de Sípora parecía más pesado de lo que debería, como si conociera su propósito antes que ella, como si la sangre ya estuviera llamando a la sangre y la misericordia estuviera afilando su filo en la oscuridad. El viaje continúa. Los días se desdibujaban unos en otros. Arena, sol, el ritmo de los cascos del asno, las preguntas de Gersón sobre a dónde iban y por qué. Moisés responde con paciencia al principio, luego con más brusquedad a medida que su mente se desvía más hacia Egipto. Sípora llevaba el silencio entre ellos como una piedra en el pecho. Pasan por asentamientos, comercian con nómadas, siguen rutas antiguas marcadas por mojones y los huesos de animales que no sobrevivieron la travesía. Por la noche, Moisés enseña a Gersón palabras hebreas sencillas. El niño tropezaba con los sonidos desconocidos, reía cuando se equivocaba. Moisés sonríe, pero la sonrisa no le llega a los ojos. Le está enseñando a su hijo el idioma de un pueblo que Gersón nunca ha conocido, preparándolo para un mundo que lo verá como medio sangre, medio perteneciente. Sípora observa estas lecciones con creciente inquietud. Una tarde, después de que Gersón se ha dormido, finalmente expresa lo que se le ha estado acumulando durante días. Moisés, ¿has pensado en lo que pasará cuando lleguemos? Él está afilando su cayado hasta una punta, ya no para pastorear, sino para otra cosa. Autoridad, quizás, una señal de su cargo. ¿A qué te refieres? Me refiero a cuando tu pueblo vea a Gersón, cuando me vean a mí. Verán a mi familia. ¿De verdad? Sípora mantiene la voz baja, controlada. O verán a una mujer madianita y a un hijo que no lleva la marca del pacto. La mano de Moisés se detuvo. La hoja se cernía sobre la madera. Abordaremos eso cuando llegue el momento. ¿Cuándo, Moisés? Cuando estemos frente a los ancianos. Cuando alguien pregunte por qué el propio hijo del libertador está incircunciso. Dije que lo abordaremos.
Su voz tenía un filo ahora. Llevas años diciendo eso, y ahora estamos caminando hacia las mismas personas que nos juzgarán por ello. El pacto que se supone que debes representar, no lo estamos cumpliendo. ¿No ves la contradicción? Moisés dejó el cuchillo con fuerza. ¿Qué quieres que haga, Sípora? ¿Detenerme en medio del desierto y realizar el rito aquí? Ya es demasiado joven para el viaje tal como está. Añadir ese tipo de dolor y riesgo. No es demasiado joven. Tú tienes demasiado miedo. Las palabras cayeron como una bofetada. Moisés la mira fijamente, la mandíbula tensa. ¿Miedo? Sí. Miedo a que hacerlo real, marcarlo, sellarlo a tu Dios, signifique que no podrás volver atrás, que te encerrará por completo en este camino. Mientras Gersón no esté marcado, aún puedes fingir que esto es temporal, que quizás Dios cambie de opinión, que quizás no tengas que enfrentarte al faraón después de todo. No sabes de lo que hablas. No, te conozco, Moisés. Sé cómo piensas, y sé que cada vez que alguien menciona el pacto, cambias de tema. Estás corriendo hacia Egipto y huyendo del compromiso al mismo tiempo. Moisés se puso de pie bruscamente. Estoy haciendo lo que Dios mandó. Eso es todo lo que importa. Lo es, porque desde donde yo estoy, estás eligiendo qué mandatos seguir. Los dramáticos, sí. La confrontación pública con el faraón, las señales y los prodigios, esos los harás. Pero la obediencia privada, el compromiso costoso, de carne y hueso, que nadie aplaudirá, eso lo estás evitando. Basta. La voz de Moisés era fría. No vamos a tener esta conversación. Se aleja del fuego hacia la oscuridad. Sípora lo ve irse, con el corazón latiéndole. Nunca lo había presionado así antes. Nunca había desafiado directamente su autoridad espiritual. Pero cuanto más se acercan a Egipto, más siente el peso de lo que estaba sin hacer presionándolos como una fuerza física. Mira a Gersón, durmiendo plácidamente junto al fuego, envuelto en una manta. Su rostro es inocente, sin preocupaciones. No sabe que está atrapado entre mundos, entre el llamado de su padre y el compromiso de su padre. Y de repente, Sípora se enoja, no solo con Moisés, sino con la situación, con el Dios que exige tanto y explica tan poco, consigo misma por aceptar este viaje sin comprender su costo total. Se levanta, camina hasta el borde del campamento donde Moisés está mirando las estrellas. Lo siento, dice en voz baja, él no se vuelve. ¿Por qué? Por presionar, por decir que tienes miedo. Sé que esto es difícil para ti. Sé que llevas más de lo que puedo entender. Moisés guarda silencio por un largo momento. Luego, no te equivocas. Sípora parpadea. ¿Qué? No te equivocas. Tengo miedo. Todos los días. Cada paso más cerca de Egipto, lo siento crecer. Este terror de que voy a fallar. De que me presentaré ante el faraón y las palabras no saldrán. De que las señales no funcionarán. De que mi propio pueblo me rechazará porque soy más egipcio que hebreo, porque he estado fuera 40 años, porque... Su voz se quiebra. Porque no soy digno de esto. Sípora se acerca. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque si lo digo en voz alta, se vuelve real. Y no puedo permitirme que sea real. Tengo que creer que puedo hacer esto, o nunca lo lograré. Finalmente se vuelve hacia ella. Y sí, tienes razón sobre Gersón. Lo he estado evitando, porque una vez que lo marque, ya no hay pretensiones. No soy solo yo volviendo a enfrentar mi pasado, es toda mi familia sellada en un pacto que apenas entiendo con un Dios al que tengo terror de decepcionar. Sípora le toma la mano. Moisés, no puedo pretender entender todo sobre tu Dios. No fui criada en el pacto. No conozco todas las historias, todas las leyes, pero sé esto, un pacto condicional no es realmente un pacto, es un contrato, y los contratos se basan en el rendimiento. Pero lo que tu padre Jetro me enseñó, lo que el Dios de Abraham estableció, no se trata de ser digno, se trata de ser elegido, y no puedes deselegirte solo porque tengas miedo. Moisés mira sus manos unidas. ¿Y si fallo? Entonces fallas como alguien que pertenece a Dios, no como alguien que intenta ganarse la pertenencia. Hay una diferencia.
Ella le aprieta los dedos. Pero Moisés, no podemos seguir caminando hacia esta confrontación con la mitad de nuestros corazones. O estamos dentro, totalmente, completamente, pacto y todo, o solo estamos jugando a la obediencia mientras mantenemos un pie fuera de la puerta. Él asiente lentamente. Cuando lleguemos al próximo asentamiento, lo haremos. Encontraré a alguien que conozca el ritual y... no. Moisés frunce el ceño. No, no en un asentamiento, no con extraños. Esto es entre nosotros y Dios. Si tiene que hacerse, lo hacemos, juntos. No más demoras. El miedo parpadeó en el rostro de Moisés. Zípora. No sé si puedo. ¿Y si lo hago mal? ¿Y si? Entonces lo haremos mal juntos y le pediremos a Dios que honre la intención. Pero no más esperas. Moisés escudriña su rostro, ve su resolución, finalmente asiente. Después de que lleguemos a Egipto, una vez que estemos instalados, una vez que me haya reunido con Aarón, una vez que... Moisés, ¿qué? Deja de buscar razones para esperar. Lo estás haciendo de nuevo. Cierra los ojos, lo sé. Permanecen en la noche del desierto, tomados de la mano, la enormidad de lo que se requiere presionándolos. En algún lugar a lo lejos, un chacal aúlla. Las estrellas giraban sobre sus cabezas indiferentes y eternas, y Zípora lo siente de nuevo. Esa presencia, esa atención, como si algo vasto estuviera observando, esperando ver qué elegirían. Mañana, dice Moisés finalmente, lo haremos mañana, antes de que perdamos el valor. Zípora asiente, pero incluso mientras acepta, siente un aleteo de pavor, no por el acto en sí, sino por el momento. Algo susurra en el fondo de su mente. Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Ella aparta el pensamiento, regresan al fuego. Moisés sostiene a Gersón durante mucho tiempo antes de acostarlo para que duerma. Zípora los observa, padre e hijo, y reza en silencio para que mañana sea lo suficientemente pronto. Pero la noche se siente más densa de lo habitual, la oscuridad más opresiva. Y cuando finalmente se acuesta para dormir, sueña con fuego y sangre y un cuchillo que no se limpiaba por muchas veces que lo lavara. Se despierta antes del amanecer, con el corazón acelerado. Moisés sigue dormido. Gersón está acurrucado al lado de su padre. Todo parece pacífico, seguro, pero Zípora no podía quitarse la sensación de que algo se acercaba, algo de lo que no podían escapar. Aviva el fuego, prepara un desayuno sencillo. Intenta rezar, pero las palabras se le quedan atascadas en la garganta. Cuando Moisés se despierta, la mira e inmediatamente lo sabe. Tú también lo sientes. Ella asiente. Entonces no esperamos. Lo hacemos ahora, yo esta mañana. Despiertan a Gersón con suavidad. Él está confundido, todavía medio dormido. Moisés le explica en términos sencillos. Hay algo importante que necesitan hacer, una tradición de su pueblo. Una marca que mostrará que Gersón pertenece a Dios. Gersón no entiende. ¿Dolerá? Moisés duda. Zípora se arrodilla junto a su hijo. Sí, mi amor, dolerá, pero solo por un momento. Y luego sanará. Y lo llevarás siempre como un recordatorio de que eres parte de algo más grande que solo nosotros. El labio inferior de Gersón tiembla. Mira a su padre. ¿Tengo que hacerlo? Moisés abre la boca. La cierra. Zípora ve la guerra en su rostro. El deseo de consolar, de proteger, impugna con el conocimiento de que esto debía hacerse. Antes de que pueda responder, algo cambia. El aire se vuelve pesado. El fuego parpadea aunque no hay viento. Y Moisés jadea, no una pequeña bocanada de aire, sino una convulsión de todo el cuerpo. Se dobla, llevándose la mano al pecho. Moisés. Séfora lo sujeta mientras él cae de rodillas. Su rostro está gris, sus ojos muy abiertos por el terror. Intenta hablar, pero solo un sonido ahogado emerge. Luego se desploma por completo, su cuerpo convulsionando, la respiración en jadeos entrecortados y desesperados. Gersón grita, «¡Papá!». La mente de Séfora se acelera. Esto no es enfermedad,
Esto no es una herida, esto es otra cosa, algo inmenso, terrible y divino, que los oprimía como una montaña. Los labios de Moisés se están poniendo azules. Su espalda se arquea, se está muriendo. Aquí mismo, ahora mismo, al borde de Egipto, con su misión sin cumplir y su familia observando impotente. Y en ese momento, con una claridad absoluta que se siente como un rayo golpeando su mente, Séfora comprende. Esto es juicio. Dios mismo, el Dios que llamó a Moisés, que le dio señales, que prometió liberar a Israel, ha venido a matarlo, porque el pacto no es negociable, porque mañana es demasiado tarde, porque Moisés, el libertador elegido, ha caminado hacia Egipto para exigir al faraón que libere al pueblo del pacto, mientras deja a su propio hijo fuera del pacto. La hipocresía es insoportable para la presencia divina, y el precio es la muerte. Moisés convulsiona de nuevo, su cuerpo con espasmos. Espuma aparece en las comisuras de su boca. Séfora mira a Gersón, aterrorizado y llorando. Mira a su marido moribundo. Mira sus propias manos temblorosas, y las palabras de Jetro resuenan en su mente. Cuando llegue el momento, y lo sabrás cuando llegue, confía en lo que sabes, confía en lo que te enseñé, y actúa. Ella sabe lo que debe hacerse. Ella sabe con una certeza que supera el pensamiento, supera el miedo, supera todo excepto la comprensión desesperada e instintiva de que el pacto exige sangre y quedan segundos, solo segundos, antes de que Moisés exhale su último aliento. Gersón, dice ella, con la voz temblorosa pero firme, ven aquí. El niño duda, con los ojos fijos en su padre retorciéndose en el suelo. Ahora, él obedece. Séfora agarra el paquete, saca el cuchillo de sílex con manos que no dejan de temblar. La hoja atrapa la luz del amanecer, fría, afilada, implacable. Mira a su hijo, al terror en sus ojos, a la confianza que, de alguna manera, imposiblemente, aún permanece. Lo siento, susurra. Lo siento mucho. Y sabe que lo que está a punto de hacer la perseguirá el resto de su vida. Pero si no lo hace, no quedará vida para perseguir. Moisés jadea detrás de ella, un estertor de muerte. Séfora cierra los ojos por medio segundo. Reza sin palabras. Dios de Abraham, que esto sea suficiente. Luego abre los ojos y levanta el cuchillo. La hoja tiembla en la mano de Séfora. Gersón la mira fijamente, sin comprender, con lágrimas corriendo por su rostro. Detrás de ellos, el cuerpo de Moisés se sacude violentamente. Su respiración superficial y húmeda, el sonido de un hombre ahogándose en tierra firme. «Mamá». La voz de Gersón es pequeña, quebrada. Séfora se arrodilla, lo acerca con su mano libre. Puede sentir el corazón del niño latiendo con fuerza contra su pecho. Puede oler el sudor frío del miedo en su piel. Cada instinto maternal le grita que se detenga, que encuentre otra manera, que lo proteja del dolor. Pero no hay otra manera. La presencia que oprime su campamento, invisible pero innegable, no admitirá razones, no aceptará excusas, no esperará. «Escúchame», dice ella, con la voz temblorosa pero urgente. «El Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él nos exige algo, una marca, una señal de que le pertenecemos y tengo que hacerlo ahora, ahora mismo. ¿Entiendes?» Gersón sacude la cabeza, sollozando. «No quiero». «Por favor, mamá, por favor». «Lo sé, mi amor, lo sé». Las lágrimas nublan su visión. «Pero si no lo hago, tu padre muere, y luego morimos nosotros, todos nosotros. Esto es misericordia, Gersón, aunque no lo parezca». Lo posiciona con cuidado, susurrando palabras que apenas comprende. Fragmentos de oraciones que Jetro le había enseñado, trozos de bendiciones hebreas que Moisés recitaba en las comidas. Sus manos tiemblan tan violentamente que tiene que detenerse, respirar, obligarse a mantenerse firme. Un movimiento en falso y podría herirlo gravemente. Un momento de vacilación y Moisés podría desaparecer. «Cierra los ojos», le dice a Gersón, «y piensa en algo hermoso.
los rebaños en Madián, el rostro de tu abuelo, las estrellas. ¿Puedes hacerlo? Él asiente, apretando los ojos, sus pequeñas manos aferradas a su brazo. Séfora levanta el cuchillo de sílex. El filo está afilado. Lo ha mantenido así por razones prácticas, nunca imaginando que se usaría para esto. Para cortar carne, para marcar a su hijo con la sangre del pacto. Vuelve a orar, en silencio, desesperadamente. Dios que me ves, guía mi mano. Que no le haga más daño del necesario. Que esto sea aceptado. Luego corta. El grito de Gersón rasga el aire de la mañana. Es agudo, penetrante, el sonido de traición y agonía combinadas. Se retuerce, pero Séfora lo sujeta con firmeza. Termina el corte con temblorosa precisión, su propia visión nublada por las lágrimas. La sangre fluye, brillante, impactante, de un rojo imposible contra la arena. Ya está, jadea, vendando rápidamente la herida con un trozo de tela arrancado de su propia vestidura. Eres tan valiente, hijo mío, tan valiente. Pero Gersón está más allá de escuchar. Solloza en oleadas entrecortadas y sin aliento, su pequeño cuerpo temblando. Séfora quiere abrazarlo, consolarlo, pero no hay tiempo. La presencia opresiva no se ha disipado. Moisés sigue muriendo detrás de ella. Se gira, aún sosteniendo el prepucio ensangrentado entre dedos temblorosos. Moisés yace ahora de espaldas. Su cuerpo ocasionalmente se sacude, pero en su mayor parte está inmóvil, la piel de un horrible color gris, los labios azules. Sus ojos están medio abiertos, pero sin ver. Séfora tropieza hacia él, cae de rodillas a su lado, y algo se levanta en ella, no solo miedo, sino rabia, dolor, acusación. Todas las palabras que había guardado durante años, de repente se desbordaron. Toca la carne ensangrentada a los pies de Moisés, el antiguo gesto ritual, el lenguaje del pacto sellado con sangre. Su voz, cuando surge, es cruda, feroz, apenas reconocible como la suya. Eres para mí un esposo de sangre. Las palabras no son una celebración, son una acusación, un grito arrancado de lo más profundo de su alma. Tú, Moisés, tú a quien Dios eligió, tú que viste la zarza ardiente, tú que recibiste señales y prodigios, tú lo olvidaste. Tú que se supone que debes guiar a Israel al pacto, dejaste a tu propio hijo fuera de él. Estabas tan concentrado en la misión, en el faraón, en la liberación, que olvidaste el primer requisito, la obediencia en tu propia casa. Un esposo de sangre, grita de nuevo, presionando la tela ensangrentada contra su piel, porque tuve que hacer lo que tú no harías, porque yo, extranjera, forastera, mujer, tuve que recordar lo que tú olvidaste, porque tu Dios lo exigió y tú seguiste huyendo, y ahora mi hijo está sangrando en la arena, y tú te estás muriendo. Y todo es porque no pudiste hacer el corte que debías haber hecho hace años. Ahora está llorando, con grandes sollozos convulsivos, aún sosteniendo la tela en sus pies. La sangre se empapa en la arena debajo de ellos. Gersón gime detrás de ella, y el momento se alarga, interminable, insoportable. La presencia no se disipa de inmediato. Séfora permanece agachada sobre Moisés, con las manos manchadas de sangre presionadas contra su piel fría, y se da cuenta con horrible claridad de que podría no ser suficiente, que incluso ahora, incluso con el pacto finalmente sellado, Moisés podría morir de todos modos, que el juicio de Dios, una vez desatado, podría no satisfacerse con una obediencia de última hora. Por favor, susurra, ya no gritando, solo rota. Por favor, hice lo que tú requerías. Corté a mi hijo, lo marqué, lo hice tuyo. ¿No es suficiente? ¿No es eso lo que tú querías? Silencio, solo el viento a través del desierto, el suave llanto de Gersón, su propia respiración entrecortada. Él es tu siervo, continúa, con la voz apenas audible. Tú lo llamaste, tú le diste la misión. Y sí, falló. Sí, se demoró. Pero es todo lo que tienes. Si lo matas ahora, ¿quién liberará a Israel? ¿Quién se presentará ante el faraón?
¿Quién pronunciará tus palabras? Todavía nada. El pecho de Moisés apenas se mueve. Séfora baja la cabeza, tocando su frente con la mano inmóvil de Moisés, y reza, no en hebreo, no en madianita, sino en el gemido sin palabras de un corazón llevado más allá del lenguaje. Reza con todo su cuerpo, con sus lágrimas, con la sangre en sus manos. Reza como alguien que cuelga de un acantilado con las puntas de los dedos, sabiendo que si se suelta, todo caerá en la oscuridad. El tiempo se vuelve extraño. Segundos o minutos u horas, no puede decirlo. Es consciente de Gersón arrastrándose más cerca, acurrucándose contra su espalda, consciente del sol subiendo más alto, el calor aumentando, consciente de que todavía sostiene el pie de Moisés, todavía presionando la señal del pacto contra su carne, como si solo su agarre pudiera atar su alma a su cuerpo. Y entonces, el más mínimo cambio. No dramático, no atronador, solo un cambio en el aire, como una puerta que se abre en una habitación sellada. El peso aplastante que los ha estado oprimiendo se alivia ligeramente. No se ha ido, pero cede. Moisés jadea, una bocanada de aire completa y desesperada. Su pecho se agita, sus ojos parpadean. Séfora levanta la cabeza, apenas atreviéndose a creer. ¿Moisés? Sus ojos se enfocan lentamente. Ve su rostro, surcado de lágrimas, manchado de sangre, descompuesto por el agotamiento y el terror. Intenta hablar, pero solo un graznido emerge. «No», dice ella rápidamente. «No intentes hablar, solo respira». Él obedece. Respiraciones lentas y temblorosas. El color comienza a regresar a su rostro, aunque todavía está mortalmente pálido. Su mano, la que ella ha estado sosteniendo, se sacude. Luego se cierra débilmente alrededor de sus dedos. «¿Qué?», logra decir. «Casi mueres. Dios vino por ti. Yo...». Su voz se quiebra. «Hice lo que tú no pudiste. Circuncidé a Gersón, sellé el pacto. Y estoy tan enojada contigo, Moisés, tan enojada, pero estás vivo, estás vivo». Los ojos de Moisés se llenan de lágrimas. Gira ligeramente la cabeza. Ve a Gersón acurrucado detrás de Séfora, envuelto en tela ensangrentada, con el rostro manchado e hinchado por el llanto. La visión parece descomponer algo en Moisés. Un sollozo se le escapa. Feo, crudo, lleno de vergüenza. «Lo siento», susurra. «Lo siento mucho». Séfora no responde. Está demasiado agotada, demasiado exhausta. Simplemente le sostiene la mano y lo observa respirar. Cada respiración un pequeño milagro. Cada subida y bajada de su pecho, un regalo que no está segura de que merezcan. La presencia opresiva finalmente se retira por completo. No es suave, más bien como una ola que se retira de la orilla, dejando escombros y desorientación a su paso. Pero se ha ido. El aire se aligera. El desierto vuelve a ser solo desierto, caliente e indiferente, y vivo con los sonidos ordinarios de la mañana. Séfora suelta el pie de Moisés, mira sus manos, cubiertas con la sangre de su hijo, manchadas con la evidencia de lo que ha hecho. Cree que debería sentirse triunfante, o al menos aliviada. Pero todo lo que siente es vacío, despojada, cambiada de maneras que aún no comprende. Se vuelve hacia Gersón, lo atrae a su regazo. Ha dejado de llorar, pero tiembla como una hoja. Lo mece, revisa su vendaje, le susurra palabras sin sentido de consuelo. Él no mira a su padre, no mira nada. En realidad, solo mira a la distancia. Un niño que ha aprendido demasiado pronto que la seguridad es una ilusión y que los padres pueden hacerte daño incluso cuando te aman. «Ya lo siento», susurra en su cabello. «Lo siento mucho, mi valiente niño». Moisés lucha por sentarse. Séfora no lo ayuda. Que se esfuerce, que sienta la debilidad en sus extremidades, la consecuencia de su demora. Finalmente logra apoyarse contra una roca, respirando con dificultad. «¿Cómo lo supiste?», pregunta con voz ronca. «Mi padre me enseñó. Sobre el pacto, sobre la marca, sobre la sangre». La voz de Séfora es monótona.
Es cuando empezaste a morir, lo entendí. Dios no iba a esperar más. El libertador que no obedecía en su propia casa no podía ser confiado con la liberación de una nación. Moisés se estremece. Iba a hacerlo. Te lo dije. Íbamos a... Mañana es demasiado tarde cuando Dios se presenta hoy. Ella finalmente lo mira directamente. ¿Sabes qué es lo peor? No debería haber sido yo. No soy hebrea. No entiendo completamente el pacto. Esta no era mi responsabilidad. Pero tú que creciste con estas historias, que llevas la sangre de Abraham en tus venas, seguiste encontrando excusas. Y así, una mujer madianita tuvo que sostener el cuchillo. Tuvo que cortar a su propio hijo. Tuvo que salvar al hombre que Dios eligió, porque él no podía salvarse a sí mismo. Las palabras son duras, pero Moisés no se defiende. Simplemente cierra los ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se sientan en silencio. Gersón cae en un sueño agotado en los brazos de Séfora. El sol sube más alto. La sangre se seca oscura en la arena. Y dos personas que comenzaron este viaje como compañeros se sientan en lados opuestos de un abismo que no están seguros de cómo cruzar. Finalmente, Moisés habla. Gracias. La risa de Séfora es amarga. ¿Por qué? ¿Por hacer lo que debiste haber hecho hace años? ¿Por traumatizar a nuestro hijo? ¿Por salvar tu vida para que puedas ir a Egipto y probablemente te maten de todos modos? Por todo. Por ver lo que yo era demasiado cobarde para ver. Por actuar cuando yo no pude. Por... Su voz se quiebra. Por ser más fuerte que yo. No soy fuerte, Moisés. Estoy destruida. Mírame. Ella levanta sus manos manchadas de sangre. Esto es lo que costó tu llamado. Esto es lo que exigió el pacto. Y lo hice, no porque sea fuerte, sino porque no había nadie más. Porque tú, el elegido, yacías en la tierra muriendo y alguien tenía que recordar. Moisés asiente lentamente. Fallé. Sí, lo hiciste. ¿Puedes perdonarme? Séfora mira a Gersón, durmiendo inquieto en sus brazos. A Moisés, roto y avergonzado. Al desierto que se extiende interminablemente en todas direcciones, indiferente a su dolor. No lo sé, dice honestamente. Pregúntame cuando no esté cubierta con la sangre de nuestro hijo. Pregúntame cuando pueda mirarlo sin ver lo que hice. Pregúntame cuando esto deje de sentirse como una pesadilla. Moisés lo acepta, no insiste. Se sientan en las secuelas, tres personas cambiadas para siempre por una mañana terrible y necesaria. El pacto ha sido sellado. El juicio ha sido aplazado. Moisés vive, pero el costo persiste en el aire como humo, acre e ineludible. Y Séfora sabe, con el profundo saber que proviene de haber atravesado el fuego, que se ha convertido en algo nuevo. No solo la esposa de Moisés, no solo la madre de Gersón, sino la mujer que sostuvo el cuchillo cuando Dios exigió el corte, la forastera que demostró ser más fiel que el de adentro, la que recordó cuando el profeta olvidó. No sabe en qué la convierte eso, pero sabe que nunca volverá a ser la misma. El sol sigue subiendo. Necesitarán cuidar la herida de Gersón con más cuidado, darle tiempo a Moisés para recuperarse, decidir si continuar o regresar. Pero por ahora, simplemente existen en la calma después de la tormenta, unidos por la sangre y el pacto y la extraña y terrible gracia de seguir vivos. Pasan las horas antes de que alguien se mueva. El sol sube a su cenit, el calor oprimiendo como un peso físico. Séfora atiende a Gersón con precisión mecánica, limpiando la herida más a fondo, aplicando hierbas que trajo de Madián, vendándola con tela fresca. El niño apenas responde, yace inerte en sus brazos, gimiendo ocasionalmente cuando ella toca la carne tierna. Moisés observa desde donde está sentado, todavía demasiado débil para ponerse de pie. Sus ojos siguen cada movimiento de sus manos y Séfora puede sentir el peso de su mirada, pero se niega a encontrarse con ella. No está lista, todavía no. La rabia sigue siendo demasiado cruda, el terror demasiado fresco. Sus manos aún tiemblan cuando piensa en lo que casi sucedió, lo que sí sucedió. Por la tarde, Moisés logra ponerse de pie.
Sus piernas tiemblan, pero se mantiene erguido. Recoge leña, aviva el fuego, prepara una comida sencilla que apenas tocan. Gersón duerme inquieto. Séfora se sienta a su lado, una mano apoyada en su pequeño pecho, sintiendo cada respiración como una reafirmación de que él sigue aquí, sigue siendo suyo. Al acercarse la noche, Moisés finalmente habla. Deberíamos quedarnos aquí un día más, que se cure, que nosotros nos recuperemos. Séfora asiente sin mirarlo. Séfora, ahora no, Moisés. Él guarda silencio, regresa a su lado del fuego. La distancia entre ellos se siente como kilómetros. Esa noche, Séfora permanece despierta mucho después de que Moisés y Gersón se han dormido. Mira el techo de la tienda, observando las sombras bailar a la luz de la lámpara, e intenta comprender lo que sucedió. No solo la realidad física, el corte, la sangre, la casi muerte de Moisés, sino el significado más profundo detrás de todo. Piensa en el pacto, en lo que significa pertenecer a un Dios que exige sangre antes de ofrecer protección, en un pueblo marcado en su carne para que nunca olvide a quién pertenece. Y piensa en sí misma, una mujer madianita que acaba de volverse más hebrea que su marido hebreo, al menos por un momento terrible. ¿Eso la convierte en una de ellos ahora? ¿O sigue siendo una forastera que simplemente conoce sus rituales mejor que ellos? No tiene respuestas, solo preguntas que se espiralizan en más preguntas. Llega el amanecer. Gersón se despierta llorando, el dolor más agudo ahora que el shock inicial ha pasado. Séfora lo consuela, le da agua, lo distrae con historias. Moisés merodea cerca, inseguro, queriendo ayudar pero sin saber cómo. Cada vez que intenta acercarse a Gersón, el niño se encoge. «Me tiene miedo», dice Moisés en voz baja. ¿Puedes culparlo? Séfora mantiene su voz neutral, objetiva. Él no entiende por qué pasó esto. Solo sabe que le hicieron daño, y nosotros, sus padres, se lo hicimos. ¿Nos perdonará? Los niños perdonan fácilmente, pero no olvidan. Ella finalmente mira a Moisés. Llevará esto toda su vida. El recuerdo del dolor, la cicatriz en su carne. Cada vez que alguien le pregunte al respecto, tendrá que explicar, y cada explicación le recordará esta mañana. El rostro de Moisés se arruga. Yo le hice esto. Ambos lo hicimos. Yo sostuve el cuchillo, pero tú creaste la necesidad de él. Las palabras son duras, pero Moisés no discute, simplemente asiente y se da la vuelta. Al segundo día, Moisés ha recuperado la mayor parte de su fuerza. Su color ha regresado, su respiración se ha normalizado, pero algo en sus ojos ha cambiado. La determinación que lo impulsaba hacia Egipto sigue ahí, pero ahora está templada con algo más. Humildad, quizás, o miedo, no al faraón, sino a su propia capacidad de fracaso. Gersón se está curando físicamente. La herida está limpia, sin signos de infección, pero emocionalmente se ha retraído. No juega, no ríe, simplemente se sienta en silencio, observando todo con ojos solemnes y antiguos que no correspondían a la cara de un niño. Al tercer día, Moisés se acerca a Séfora mientras Gersón duerme la siesta. Necesitamos hablar sobre lo que sigue. Ella está moliendo grano, el movimiento rítmico manteniendo sus manos ocupadas. ¿De qué hay que hablar? Tienes una misión. Continuamos hacia Egipto. ¿De verdad? Moisés se sienta frente a ella. Séfora, casi lo destruyo todo. Mi orgullo, mi miedo, mis demoras, casi me cuestan la vida y traumatizaron a nuestro hijo. Quizás Dios nos está diciendo que no soy apto para esto. Quizás alguien más debería... Detente. Las manos de Séfora se detienen. No puedes rendirte ahora, no después de lo que hemos pagado. Pero... no. Ella lo mira directamente por primera vez desde que sucedió. ¿Crees que corté a mi hijo para que pudieras dar la vuelta y volver a Madián? ¿Crees que sostuve ese cuchillo, lo escuché gritar, sentí su sangre en mis manos, para que pudieras decidir que estás demasiado roto para continuar? Así no funcionan las cosas, Moisés. Estoy tratando de ser sabio, de reconocer mis limitaciones.
Estás intentando huir de nuevo, solo que en una dirección diferente. Séfora deja la piedra de moler. Escúchame, lo que pasó fue horrible, necesario, pero horrible. Y sí fallaste. Te demoraste cuando debiste haber obedecido, pero Dios no te mató. Pudo haberlo hecho. Lo sentí, esa presencia oprimiendo, lista para acabar contigo, pero Él detuvo su mano. ¿Por qué? Porque eres necesario, porque la misión es más grande que tu fracaso. La garganta de Moisés se mueve. ¿Cómo puedo presentarme ante Israel y decirles que obedezcan a Dios cuando yo no pude obedecerle en mi propia casa? Te presentas ante ellos roto. Te presentas ante ellos marcado por lo que sucede cuando incluso los elegidos fallan. Te presentas ante ellos humano. La voz de Séfora se suaviza ligeramente. Moisés, no se supone que seas perfecto. Se supone que seas fiel. Y a veces la fidelidad significa levantarse después de caer y continuar de todos modos. ¿Y si vuelvo a fallar? Probablemente lo harás. Todos lo hacemos, pero ahora conoces el costo de la demora. Ahora entiendes que los mandatos de Dios no son sugerencias. Ese conocimiento, esa cicatriz en tu alma, podría ser exactamente lo que te haga efectivo. Ella hace una pausa. Además, ¿realmente crees que Dios pasó por todo esto, la zarza ardiente, las señales, llevándonos al borde de la muerte y de regreso, solo para renunciar a ti ahora? Moisés permanece en silencio durante mucho tiempo. Luego, ¿cómo eres tan fuerte? No soy fuerte, Moisés. Estoy enojada y asustada, y todavía no te perdono por completo, pero también soy práctica. Ella vuelve a tomar la piedra de moler. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder, y nuestro hijo está marcado ahora, sellado en un pacto que no eligió. Lo menos que podemos hacer es hacer que esa marca signifique algo, llevar esto hasta el final, hacer que su dolor valga para algo. Moisés asiente lentamente. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Gersón se está curando lo suficientemente bien como para viajar. Y cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más recordaremos lo que pasó. Mejor seguir adelante. Esa noche, Moisés intenta conectar con Gersón. Se sienta junto al niño. Intenta contarle historias, explicarle por qué el pacto es importante. Gersón escucha cortésmente, pero no se involucra. Cuando Moisés intenta tocar su cabeza con afecto, Gersón se aparta, no de forma dramática, solo un pequeño movimiento. Pero Moisés lo ve y retira su mano. Después de que Gersón se duerme, Moisés se sienta junto al fuego, con la cabeza entre las manos. Séfora lo observa desde las sombras. Una parte de ella quiere consolarlo, tender un puente entre ellos. Pero otra parte, la parte aún manchada con la sangre de su hijo, no está lista. Algunas heridas sanan con el tiempo. Otras requieren algo más. Al cuarto día, levantan el campamento. Empacan sus provisiones. Moisés levanta a Gersón sobre el asno con cuidado, consciente de la herida que está sanando. El niño no protesta, no sonríe, simplemente acepta la ayuda de su padre con tranquila resignación. Mientras comienzan a caminar, Séfora se pone al paso junto a Moisés. No hablan, pero hay algo diferente en el silencio ahora. No es calidez exactamente, sino una especie de entendimiento. Han atravesado el fuego juntos, se han visto en su peor momento, él en su cobardía y demora, ella en su acción feroz y terrible, y han sobrevivido. El desierto se extiende ante ellos. En algún lugar más allá del horizonte se encuentra Egipto, el faraón, las plagas, la liberación. Pero por ahora, simplemente caminan, un pie delante del otro. Un hombre aprendiendo a liderar a pesar de sus fracasos. Una mujer aprendiendo a perdonar a pesar de su ira. Un niño aprendiendo que la pertenencia viene con cicatrices. Pasan los días. La rutina del viaje regresa, montar el campamento, preparar las comidas, cuidar a los animales. Poco a poco, Gersón comienza a salir de su caparazón. No por completo, pero de pequeñas maneras. Una pregunta sobre el paisaje.
Una ligera sonrisa cuando Moisés cuenta una historia divertida sobre ovejas. Progreso medido en milímetros, y lentamente, tan lentamente que Séfora casi no lo nota al principio, algo también cambia entre ella y Moisés. Comienza con pequeñas cortesías. Pasarse la comida sin que se lo pidan. Ajustar la carga del asno sin comentarios. Luego palabras. El agua se está acabando. Rellenaré en el próximo manantial. Hay que cambiar el vendaje de Gersón. Gracias. Nada profundo. Nada que aborde directamente lo que sucedió, pero hilos que se vuelven a tejer, uno a uno. Una tarde, aproximadamente una semana después del incidente, Moisés se sienta junto a Séfora mientras Gersón juega tranquilamente cerca. Al principio no dice nada, solo se sienta. Luego, en voz baja, sigo pensando en lo que dijiste, que soy para ti un esposo de sangre. Séfora se tensa, pero no se aparta. He estado tratando de entender lo que quisiste decir, y creo, hace una pausa buscando las palabras, creo que quisiste decir que nuestro matrimonio, nuestro pacto, fue sellado no en alegría sino en sangre, no de la manera en que se supone que comienzan los matrimonios, sino en crisis y costo, que estás unida a mí ya no por elección, sino por lo que tuviste que hacer para salvarme. Séfora guarda silencio. Luego, quizás quise decir que el matrimonio real, el matrimonio de pacto, no se trata del día de la boda. Se trata de lo que haces cuando todo se desmorona, cuando tu pareja falla, cuando tienes que elegir entre irte o recoger el cuchillo que dejaron caer y terminar lo que empezaron. Ella lo mira. Yo elegí el cuchillo, Moisés. Pero todavía estoy decidiendo si puedo perdonar el hecho de que hicieras necesaria esa elección. ¿Es justo? ¿Es así? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Porque no me parece justo. Nada de esto me parece justo. Nuestro hijo lleva una cicatriz porque su padre no pudo obedecer. Yo llevo el recuerdo de haberlo cortado porque el Dios de su padre lo exigió. ¿Y tú? Tú puedes continuar con tu misión, tu llamado, mientras nosotros cargamos con el costo. Ella negó con la cabeza. Sé que eso no es del todo cierto. Sé que tú también cargas con tu propia culpa. Pero a veces siento que el peso está distribuido de manera muy desigual. Moisés no se defiende, solo asiente. Tienes razón, y no sé cómo arreglarlo. No puedes. Algunas cosas no se pueden arreglar, Moisés. Solo se pueden vivir con ellas, soportarlas, integrarlas en quienes nos convertimos. Se sientan en silencio mientras el sol se pone, pintando el cielo en tonos naranja, sangre y púrpura. Gersón le trae a Moisés una pequeña piedra que encontró. Se la presenta tímidamente. Moisés la acepta como si fuera un tesoro. Le da las gracias con seriedad. El niño casi sonríe, luego corre a jugar. Está empezando a volver a nosotros, observa Moisés. Los niños son resilientes, se adaptan, perdonan. Séfora observa a su hijo. Pero él recordará, y algún día tendrá preguntas difíciles, sobre por qué hicimos lo que hicimos, sobre qué clase de Dios exige tales cosas, sobre si valió la pena. ¿Qué le diremos? La verdad, que el pacto es costoso, que la obediencia a veces requiere sangre, que su padre fue llamado a algo grande pero tropezó en cosas pequeñas, y su madre tuvo que ser fuerte cuando no quería serlo. Se vuelve hacia Moisés, y que a pesar de todo, el fracaso, el dolor, el terror, Dios nos mantuvo unidos cuando deberíamos habernos desmoronado. Eso tiene que significar algo. Moisés le extiende la mano. Ella le permite tomarla esta vez. Su agarre es cálido, sólido, vivo, tan diferente de la carne fría y moribunda que aferró días atrás. No te merezco, dice en voz baja. Probablemente no. Pero esa es la cuestión del pacto, ¿no? No se trata de merecer, se trata de elegir. Y de ser elegido. Y de alguna manera, imposiblemente, seguir eligiéndose el uno al otro cuando cada razón para rendirse te grita en la cara. Se sientan así mientras cae la oscuridad, con las manos entrelazadas, observando a Gersón jugar a la luz del fuego.
El abismo entre ellos sigue ahí, pero ahora es más estrecho, cruzable, quizás, con el tiempo, y más adelante, justo más allá de la vista, Egipto espera. Con todas sus plagas y promesas, sus confrontaciones y consecuencias, pero lo enfrentarán juntos, marcados por cicatrices, cambiados, señalados por la sangre y el pacto, y un cuchillo que los salvó al cortar profundamente. Lo peor ha quedado atrás, o eso creen, pero el Dios de Abraham no ha terminado, apenas ha comenzado. 2 semanas después del incidente, cruzan a territorio egipcio. El paisaje cambia, más asentamientos, campos cultivados, las señales del imperio. Moisés se vuelve más silencioso con cada milla, su rostro adquiriendo líneas más duras. Séfora lo observa transformarse ante sus ojos, el esposo pastor retrocediendo y algo más emergiendo. El libertador, el profeta, el hombre con una misión que sacudirá reinos. Encuentran a Aarón en una pequeña aldea cerca de la frontera, tal como Dios prometió. Es mayor que Moisés, con la barba salpicada de canas, pero sus ojos son agudos y su voz tiene autoridad. Cuando ve a Moisés, corre hacia él y lo abraza, llorando abiertamente. Hermano mío, pensé que nunca volvería a verte. Moisés lo abraza con fuerza, y por un momento no es el hombre que lleva mandatos divinos. Es solo alguien reunido con su familia después de 40 años. Séfora observa desde la distancia, Gersón a su lado, y siente el peso de lo que se avecina a sentarse más pesadamente sobre sus hombros. Aarón los nota, se acerca con cautelosa calidez. ¿Esta es tu familia? Mi esposa, Séfora, mi hijo, Gersón. Aarón los estudia, observa los rasgos extranjeros de Séfora, su vestimenta madianita, la forma en que se mantiene distante. Algo parpadea en sus ojos. No hostilidad exactamente, sino reserva. Ella ya había visto esa mirada antes, sabe lo que significa. Forastera. Bienvenidos, dice. Pero la calidez no llega del todo a sus ojos cuando la mira. Acampan juntos. Aarón y Moisés hablan hasta bien entrada la noche, planeando, elaborando estrategias, ensayando lo que dirán a los ancianos, cómo se acercarán al faraón. Séfora atiende a Gersón, escuchando fragmentos de conversación que le llegan. Los ancianos querrán pruebas, dice Aarón. Han esperado la liberación tanto tiempo que han dejado de creer que sea posible. Tenemos pruebas, las señales, el cayado que se convierte en serpiente, mi mano leprosa sanada, agua convertida en sangre. ¿Y qué hay de...? Aarón baja la voz, pero Séfora aún escucha. ¿Qué hay de tu familia? ¿Una esposa madianita? Eso levantará preguntas. La respuesta de Moisés es demasiado baja para ser captada, pero ella oye la tensión en su voz. Más tarde, cuando Moisés llega a su tienda, Séfora finge estar dormida. No está lista para escuchar las justificaciones o las garantías que él pudiera ofrecer. No está lista para hacer la complicación en su misión divina. Al día siguiente, viajan a Gosén, donde se reúnen los ancianos hebreos. Séfora se queda en la tienda con Gersón, mientras Moisés y Aarón se reúnen con los líderes. Pasan las horas. Ella se ocupa con pequeñas tareas, tratando de no imaginar lo que se dice sobre ella, sobre su hijo, sobre la esposa extranjera del libertador. Cuando Moisés regresa, su rostro está encendido de triunfo. Creen. Les mostramos las señales y creyeron. Se postraron y adoraron Séfora, lloraron. Alabaron a Dios por recordarlos, por ver su sufrimiento. Eso es bueno, dice con cautela. Nos aceptaron, tú eres parte de esto. ¿Lo soy? Deja el pan que estaba preparando. Moisés, oí a Aarón. Sé que hay preguntas sobre mí, sobre Gersón, y lo entiendo. No soy hebrea, no pertenezco al pacto por nacimiento. Solo soy la mujer que casualmente está casada con el libertador. Eres más que eso. Para ti, quizás. ¿Pero para ellos? Ella niega con la cabeza. Veo cómo me miran, Moisés, cómo miran a nuestro hijo. Somos complicaciones, extranjeros, evidencia de que has estado lejos de tu pueblo demasiado tiempo. Moisés se arrodilla a su lado. Después de que Egipto caiga, después de que Israel sea liberado,
Verán, entenderán que Dios te usó, que fuiste esencial. ¿Lo harán o simplemente lo olvidarán convenientemente? Me borrarán de la historia porque una mujer madianita no encaja en la narrativa que quieren contar. La pregunta pende entre ellos. Moisés no responde porque no puede prometer lo que ella pide. Ambos saben cómo se cuentan las historias, cómo los detalles inconvenientes se suavizan, cómo las mujeres, especialmente las extranjeras, desaparecen de las historias escritas por hombres. No me importa si me recuerdan, dice Séfora finalmente. Pero necesito que tú recuerdes, cuando te presentes ante el faraón, cuando saques a Israel de la esclavitud, cuando canten canciones sobre el gran libertador, recuerda quién sostuvo el cuchillo. Recuerda quién te salvó cuando Dios te llamó. Recuerda que la hija de un sacerdote madianita entendió el pacto mejor que tú. Nunca olvidaré, promete Moisés. Nunca. Séfora quiere creerle, pero está aprendiendo que la memoria es selectiva, especialmente cuando se trata de mujeres que hacen el trabajo necesario y sangriento que los hombres no pueden decidirse a hacer. A la mañana siguiente, Moisés y Aarón van al palacio del faraón. Séfora espera. El corazón le late con fuerza a pesar de sí misma. Esto es todo, la confrontación que lo determinará todo. Las horas pasan lentamente. Ella le enseña a Gersón un juego sencillo con piedras, tratando de mantener ocupadas sus mentes. Cuando Moisés regresa, su rostro está sombrío. El faraón se negó, se rió de nosotros. Dijo, ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz? No conozco a Jehová, y no dejaré ir a Israel. ¿Qué pasa ahora? Ahora comienzan las plagas. Dios advirtió que esto sucedería, que el corazón del faraón se endurecería, que solo a través del juicio cedería. Moisés se sienta pesadamente. Va a empeorar antes de mejorar Séfora. Mucho peor. Tiene razón. Durante las semanas siguientes, Egipto se sume en el caos. El Nilo se convierte en sangre. No simbólicamente, sino literalmente. Los peces mueren. El hedor se vuelve insoportable, y aún así el faraón se niega. Luego ranas, tantas ranas que cubren todo, invaden las casas, se asfixian en hornos y cuencos de amasar. Después de las ranas vienen los mosquitos, luego las moscas, luego la peste del ganado. A pesar de todo, Moisés se mantiene firme, entregando las advertencias de Dios, realizando señales, observando cómo el imperio que esclavizó a su pueblo se desmorona bajo el juicio divino. Y Séfora lo observa convertirse en algo más que su esposo. Ahora es una fuerza, un recipiente para el poder divino, y a veces, cuando lo mira, apenas reconoce al gentil pastor que sacaba agua para sus rebaños. Gersón está confundido, asustado por las plagas, por los gemidos de Egipto, por la forma en que su padre se ha vuelto distante y terrible. Se aferra a Séfora y ella lo abraza, susurrándole tranquilidades que no está segura de creer. ¿Papá está enojado con nosotros?, pregunta una noche. No, mi amor, él solo está concentrado. Tiene un trabajo importante que hacer. ¿Volverá? La pregunta le rompe el corazón porque no está segura de cómo responder. ¿Volverá Moisés? ¿O es este quien es ahora? El profeta, el libertador, el hombre que habla con Dios y no guarda nada para la familia. Una tarde, después de una plaga particularmente devastadora, Moisés regresa a su tienda temblando. No de miedo, sino de otra cosa. Asombro, quizás, o horror ante su propio poder. Las úlceras, dice, lancé hollín al aire y se convirtió en úlceras en cada egipcio. Sus magos ni siquiera podían permanecer de pie ante mí porque estaban cubiertos de llagas. Séfora, estoy destruyendo una nación. Ella va hacia él, lo abraza mientras él tiembla. Estás liberando a otra nación. Hay una diferencia. ¿La hay? Sigo viendo sus rostros. No los del faraón, no los de los capataces, sino los de egipcios comunes que no eligieron esclavizar a Israel. Niños con úlceras, granjeros cuyo ganado murió, gente sufriendo por mi culpa, no por ti, por el orgullo del faraón, porque se niega a ceder cuando Dios lo exige. Aún así,
Soy el instrumento, mis manos, mi voz, mi cayado, estas son las herramientas del juicio. Él se aparta, la mira. ¿Me cambia esto? ¿Hacer esto? ¿Me estoy convirtiendo en el tipo de hombre que puede ver el sufrimiento y no inmutarse? Séfora le toca el rostro. Te estás inmutando ahora mismo. Así es como sé que no te has perdido por completo. Pero ella se pregunta, porque cada plaga parece endurecer algo en Moisés, tallar las partes más suaves de él, hasta que lo que queda es un propósito puro y enfocado. No está segura de cuánto de su esposo sobrevivirá cuando esto termine. Siguen más plagas. Granizo que destruye los cultivos, langostas que devoran lo que el granizo dejó. Oscuridad tan densa que se puede sentir 3 días de negrura absoluta que lleva a los egipcios a la locura mientras Israel tiene luz en sus moradas. Y a pesar de todo, el corazón del faraón se endurece. Se niega, cede, se niega de nuevo. El patrón se vuelve grotesco, predecible. Moisés advierte. El faraón se burla. El juicio cae. El faraón suplica alivio. Moisés intercede. La plaga se levanta. El faraón cambia de opinión. Una y otra vez, un ciclo creciente de terquedad y sufrimiento. Hasta la advertencia final. Moisés llega a su tienda pálido como la muerte. Una plaga más, la última. Y entonces el faraón nos dejará ir, nos expulsará de hecho. Nos rogará que nos vayamos. ¿Qué plaga?, pregunta Séfora, aunque algo en ella ya lo sabe. Ya siente la terrible simetría de lo que se avecina. Los primogénitos. Todo primogénito en Egipto morirá, desde el hijo del faraón hasta el prisionero en el calabozo y el primogénito del ganado, todos ellos, a medianoche. Gersón, escuchando desde la esquina, se queda muy quieto. A Séfora se le heló la sangre. Moisés, eso es, lo sé. Su voz es hueca. Discutí con Dios, supliqué, pero Él dijo que esto es lo que se necesita. Este es el juicio que Egipto se ha ganado por ahogar a los bebés hebreos en el Nilo, medida por medida, muerte por muerte. ¿Y nuestro hijo? Las palabras salen más agudas de lo que ella pretende. Gersón es primogénito. Israel será protegido. Dios dio instrucciones. Un cordero sin defecto, sacrificado al anochecer. Sangre en los postes de las puertas y el dintel. Cuando el destructor vea la sangre, pasará de largo por esa casa. Sangre de nuevo. Siempre sangre. Séfora piensa en el cuchillo de pedernal, en los gritos de su hijo, en el pacto sellado con un corte. Y ahora esto, otro cordero, más sangre, protección comprada a través del sacrificio. ¿Cuándo?, pregunta. Pronto. Días. Debemos prepararnos. Asegurarnos de que cada hogar hebreo entienda. El cordero, la sangre, pan sin levadura, porque no habrá tiempo para que el pan fermente. Comeremos a toda prisa, vestidos para viajar, porque a medianoche todo cambia. Los días previos a la Pascua son extraños, suspendidos. Egipto sabe que algo terrible se avecina. Moisés lo ha proclamado públicamente. Advirtió al faraón una última vez. Pero no pueden imaginar la magnitud. No pueden concebir que en una sola noche cada hogar perderá a su primogénito. Séfora ayuda a preparar. Selecciona el cordero. Lo cuida durante los días requeridos. Trata de no pensar en lo que significará sacrificar algo inocente para que su hijo pueda vivir. Trata de no pensar en los niños egipcios que morirán, niños que nunca empuñaron un látigo, nunca esclavizaron a nadie, cuyo único crimen fue haber nacido primero. Llega la noche, todo Israel come junto, cordero, hierbas amargas, pan sin levadura. La sangre ya está en los postes de las puertas, oscura y brillante a la luz de la lámpara. Gersón se mantiene cerca de Séfora, sintiendo la tensión aunque no la entienda. Moisés está con los ancianos, asegurándose de que cada hogar esté marcado, cada familia preparada. Cuando regresa, justo antes de medianoche, su rostro está pétreo. Esperan, vestidos para viajar, callados en mano, sandalias en los pies. Esperan el momento en que el ángel de la muerte de Dios recorrerá Egipto. Llega la medianoche, y con ella un sonido que perseguirá a Séfora por el resto de su vida,
un lamento que se eleva desde Egipto, no una voz, sino miles, decenas de miles, el grito simultáneo de cada hogar descubriendo a su primogénito muerto, sin violencia, sin lucha, solo la vida extinguida en un instante, quirúrgicamente precisa y absolutamente devastadora. Gersón se aferra a Séfora, temblando. «Mamá, ¿qué está pasando?» «La muerte está pasando», susurra, «pero no por nosotros, no por nosotros». Moisés permanece en el umbral, escuchando los lamentos. Las lágrimas corren por su rostro, pero no se mueve. No va a consolar. Solo es testigo del costo de la liberación. En cuestión de horas, el faraón envía mensajeros. «Id, llevad vuestros rebaños, vuestras manadas, todo. Simplemente id. Y bendecidme también». Las últimas palabras son una súplica de un hombre destrozado que acaba de perder a su hijo. Israel se moviliza. 600.000 hombres, más mujeres y niños. Una nación en movimiento. Han sido esclavos durante 400 años y ahora se van, llevando oro y plata egipcios, saqueando el imperio que los esclavizó, saliendo como personas libres. El éxodo comienza. Séfora camina junto a Moisés, Gersón sosteniendo su mano. A su alrededor, miles de voces, cantando, llorando, alabando a Dios. Pero todo lo que ella puede oír es el eco de aquel lamento de medianoche. Todo lo que puede ver es la sangre en los postes de las puertas. Todo lo que puede sentir es el peso de la mano de su hijo. Vivo porque un cordero murió, protegido porque se derramó sangre. Moisés está al frente de la columna, Aarón a su lado, guiando a Israel hacia el desierto. Y Séfora se da cuenta con una claridad repentina y aplastante. Aquí es donde ella desaparece de la historia, no de forma dramática, no por muerte o abandono, sino por irrelevancia, porque ahora Moisés es el libertador de una nación, y ella es solo la esposa madianita, la mujer extranjera que no encaja del todo en la narrativa del rescate divino. Recordarán las plagas, el mar dividido que aún está por delante, la montaña donde Dios dará la ley, pero recordarán a la mujer que salvó a Moisés antes de que todo eso pudiera suceder. Ella mira el cuchillo manchado de sangre guardado en su mochila, el mismo cuchillo que grabó el pacto en la carne de su hijo, que salvó a Moisés de la ira de Dios, que lo selló en esta historia, lo reconozca quien lo reconozca. «Mamá», Gersón le tira de la mano. «¿Vamos a casa?» Ella mira hacia el desierto, hacia atrás a Egipto en llamas. «No, mi amor, vamos hacia adelante, a una tierra que nunca hemos visto, a un futuro que no podemos imaginar. ¿Dolerá?» La pregunta es inocente, pero cae como una cuchilla. ¿Dolerá? Sí, pertenecer siempre duele, el pacto siempre cuesta, pero algunos dolores compran algo eterno. «Quizás», dice con honestidad, «pero lo enfrentaremos juntos». Caminan hacia el amanecer, una multitud saliendo de la esclavitud. Y en algún lugar en medio de esa multitud, fácil de pasar por alto a menos que uno preste atención, camina una mujer que entendió lo que Moisés olvidó, que sostuvo el cuchillo cuando las manos del profeta estaban vacías, que se convirtió en un puente entre dos mundos, ni completamente madianita ni completamente israelita, sino algo nuevo, algo necesario. La mujer que salvó el éxodo al negarse a dejar que el pacto muriera en la oscuridad. Su nombre es Séfora, y aunque las canciones apenas la mencionen, aunque los historiadores la reduzcan a una nota a pie de página, aunque incluso su propio esposo finalmente la envíe lejos cuando la carga del liderazgo se vuelva demasiado grande, ella lo sabe, Dios lo sabe, y quizás al final eso sea suficiente. Ella toca la cicatriz en el cuerpo de Gersón a través de su ropa, sangre y pacto, dolor y protección. Los misterios que aprendió no a través del estudio, sino a través de una acción desesperada cuando todo pendía de un hilo. Detrás de ellos, Egipto humea. Adelante, el desierto espera. Y en algún lugar más allá, una montaña donde Moisés se encontrará con Dios de nuevo. Pero este momento, este salir, este primer sabor de libertad,
les pertenece a todos ellos, incluso a aquellos que la historia olvidará. Séfora levanta su rostro al sol de la mañana y susurra una última oración. Dios de Abraham, Dios de Moisés, tú que me viste cuando era invisible, tú que me usaste cuando no estaba calificada. Recuerda, cuando se canten las canciones y se cuenten los relatos, recuerda que el pacto fue guardado por manos extranjeras, que tu libertador fue liberado por alguien que no tenía derecho a tus promesas excepto por amor y obediencia desesperada. El sol asciende más alto, la gente canta, Moisés los guía hacia el destino, y Séfora sigue caminando, llevando el secreto que lo cambió todo. A veces el forastero ve con mayor claridad, a veces el extranjero recuerda cuando los elegidos olvidan, y a veces, solo a veces, Dios elige a la persona menos probable para hacer lo más necesario. Ella sonríe ligeramente. Es una sonrisa triste, una sonrisa de quien sabe, pero genuina. Porque ella sostuvo el cuchillo, ella hizo el corte, ella salvó la historia, y eso, venga lo que venga, nunca podrá serle arrebatado. Quizás hoy te sientes como Séfora, fuera de la historia principal, no la elegida, no el nombre que todos recuerdan, la voz extranjera en una sala llena de gente de dentro, la que tiene que hacer lo que otros no harán, pero esto es lo que Séfora nos enseña. Dios no necesita que seas Moisés, no necesita que seas la persona que todos celebran. Necesita que seas quien recuerda cuando todos los demás olvidan, quien sostiene el cuchillo cuando el momento exige un corte, quien actúa cuando otros dudan. Tu obediencia quizás nunca llegue a las canciones, tu sacrificio quizás se reduzca a una nota a pie de página, pero el pacto no lo guardan quienes reciben el crédito, lo guardan quienes hacen lo necesario en la oscuridad, cuando nadie mira excepto Dios. Séfora salvó a Moisés, Moisés salvó a Israel, y sin sus manos manchadas de sangre, no hay éxodo, no hay mar dividido, no hay tierra prometida. Ella fue el momento crucial, la mujer que se negó a dejar que el pacto muriera. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te has sentido invisible, no calificado, o como la persona equivocada para lo que Dios te pide, suscríbete, activa la campana y comparte esto con alguien que necesita saber que importa más de lo que cree. Porque el reino de Dios no se construye por la gente en la plataforma, sino por las Séforas en la tienda, empuñando cuchillos con manos temblorosas, haciendo lo que debe hacerse porque no hay nadie más. Eres visto, eres necesario, y tu obediencia, incluso cuando cuesta todo, cambia historias que nunca vivirás para escuchar contar.